Ahora sí, comenzamos a grabar. Bienvenidos a todos. Lo que vamos a ver hoy es la guía 1. La guía 1 de Guía de Trabajo Práctico 1, que la tienen disponible en el aula virtual, es una guía que quizás se aleja un poco de lo estándar de fenómenos. De hecho, no aporta un tema nuevo, sino que lo que busca es hacer un repaso de algo que ya vieron en Integración 1, que es el tema unidades y sistemas de unidades. ¿Por qué nos parece muy importante verlo? Por dos pilares fundamentales. El primero es que esta materia se resuelve a mano, mucha calculadora, mucho gráfico, mucha tabla, mucha información de diversas fuentes, y es fundamental poder agarrar un dato y llevarlo, transformarlo y plasmarlo en un sistema que nos sea útil. Entiendan que si nosotros queremos sumar 5 metros más 2 kilómetros y ponemos como resultado 7, estaríamos teniendo como ingenieros un error enorme, y la verdad que parece irrisorio que nos pase, pero es muy común este tipo de errores. Es un tema que por más de que lo estemos dando ya repetido y que ya lo hayan visto, hay muchos errores en esto, y hay incluso materias posteriores que encuentran errores en esto. Operaciones unitarias 1, sin ir más lejos, está también refrescando un poco este tema porque los ven a estos errores. Así que el tema es fácil, al tema lo saben, pero no nos queda otra que verlo porque a los errores los cometemos. Y el segundo pilar fundamental de ver esto es porque nuestra carrera está yéndose cada vez más a MATCAD. MATCAD es un software fascinante que tiene todas las unidades, que tiene todo el sistema, y que nosotros ahí sí podemos sumar 2 metros más 5 kilómetros porque el programa se encargará de hacer las conversiones correspondientes. Pero ¿cuál es el problema? La versión que tenemos nosotros es la gratuita, y hay muchas funciones, como por ejemplo el Give and Find, una de las funciones más usadas para resolver sistemas de ecuaciones, que no es capaz de resolver sistemas de múltiples incógnitas con diferentes unidades o de diferentes magnitudes. Cuando estamos hablando de que tenemos que pedirle al programa que calcule una velocidad y una potencia, el programa no funciona. Nos dice, acá hay un error. Lo que hay que hacer es adimensionalizar todo, dividir todo por sus unidades correspondientes y dejarlo expresado como un numerito pelado. Bueno, si nosotros no tenemos en cuenta lo que es el sistema de unidades, le vamos a escribir a MATCAD 5 y le vamos a escribir 2, haciendo referencias a metros y haciendo referencia a kilómetros, y el resultado de esa herramienta matemática superpotente va a ser 7. Y como dijimos, claramente ese no era el resultado. Así que es muy importante a mano, es muy importante en MATCAD, es un tema que debemos dar, que debemos ver. Así que vamos hoy, con la clase de hoy, a hacer un repaso de todo esto. Por una cuestión de comodidad, yo me suelo ir moviendo mucho entre MATCAD, que como dijimos antes, lo voy a usar de pizarra, meramente de pizarra, y PDF, y Zoom, y diferentes cuestiones. Así que van a ver, lo digo desde ya, que yo comparto la totalidad de mi pantalla. Quizás no sea la mejor forma, es un poco más invasivo a la privacidad, pero entienden que es una comodidad al momento de poder moverme libremente por la computadora. Así que van a ver que mi método de compartir pantalla es este. Y bueno, si aparece algún cartel o algún chat o alguna cosa, no lo lean, que no iba ahí. Bueno, la guía de problemas 1 la tienen disponible en la UB, espero que la hayan podido ver, que la hayan podido descargar. Como dijimos, se trata de lo que es sistemas de unidades y conversión de unidades. Además de la guía 1, en esta primera parte vamos a necesitar la tabla de conversiones. ¿Y qué es una tabla de conversiones? Bueno, básicamente es una tabla que expresa las igualdades entre dos magnitudes expresadas en unidades distintas. Por ejemplo, un pie es igual a 30.48 centímetros. La primera pregunta que surge de esto es ¿por qué lo tengo igualado a centímetros y no a metros? Bueno, ahí eso es una cuestión totalmente relativa. Lo podríamos tener expresado en cualquier unidad. Esto acá podríamos tener un pie igual a metros, un pie igual a centímetros, un pie igual a milímetros, lo que quieran. Puntualmente esta es una tabla propuesta que incluya la mayoría de las conversiones que vamos a usar, pero obviamente el tema de la conversión de unidades no se limita a una tabla como esta, sino que es un tema
prácticamente infinito, donde podríamos expresar la conversión de cualquier unidad de longitud en cualquier otra unidad de longitud. Porque la clave de esto no está en el sistema de unidades que nosotros usamos para representarlo, sino que está en qué es la magnitud. Todos los sistemas de unidades que le planteemos después para medirle esa magnitud terminan siendo de orígenes distintos y por eso tienen valores distintos, pero globalmente en todos lo que estamos haciendo es medir algo. Así que cuando hablemos de un pie, cuando hablemos de 30 centímetros o cuando hablemos de pulgadas o lo que sea, en todos los casos nos estamos refiriendo a una longitud. Ahí en ese momento pasa a ser independiente, si le queremos llamar, del sistema de unidades que expresemos, porque estamos hablando de una magnitud física y que se puede expresar en cualquier sistema siempre y cuando seamos coherentes con nuestros resultados. Y acá quiero empezar a hacer un par de distinciones respecto a las materias más duras, quizás que vienen teniendo, vienen de matemática, vienen de física. Fenómenos de transporte es el primer paso donde empezamos a salir de esta estructura muy dura y empezamos a meternos en ingeniería. Que no quiero decir que no sea dura la ingeniería, es una carrera técnica, es una carrera súper dura, pero que tenemos que empezar a entender que hay cuestiones que no son específicas o que no tienen un nivel de detalle como venimos manejando ahora. El año pasado, una consulta, creo que de las consultas que más tenía, era, profe, ¿cuántos decimales tenemos que ponerle a un resultado? Bueno, acá cuando empezamos a hablar de ingeniería, empezamos a hablar también de un sentido común, si le queremos llamar, de empezar a pensar de qué estamos hablando. Por ejemplo, si yo quiero hablar de los kilómetros que se han construido, o de la longitud que se ha construido de la nueva autopista Ruta 19, Ruta Nacional 19, ¿tendría sentido que exprese la longitud de autopista construida en milímetros? Me quedaría una unidad, digamos, o el resultado numéricamente sería extremadamente grande porque elegí una unidad inadecuada para expresarlo. Y por otro lado, ¿tendría sentido que yo diga que se construyeron 150 kilómetros, .1295783 decimales, digamos, que le ponga 5 decimales a esa medida? Y no, tampoco. Ahí empieza a entrar todo esto de la ingeniería de decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué voy a usar este dato? ¿Para qué voy a usar esta información? ¿Tiene sentido que yo trabaje con un decimal? ¿Tengo que ponerle más? ¿Tengo que ponerle menos? Otro ejemplo de esto que estamos hablando son las balanzas de verdulería. Hoy en día ya toda verdulería tiene las balanzas digitales, pero seguramente se acuerdan de hace un par de años que todavía venían las balanzas esas analógicas, digamos, con la perillita, que pesaban hasta 10 o 15 kilos, tenían eran bastante grande el rango en el que podían pesar, pero que la precisión era malísima. Pesaban 100 gramos y era medio discutible en realidad dónde se posicionaba un poco el indicador de la balanza. Bueno, si estamos en una verdulería y lo que estamos pesando es una calabaza, no tiene mucho sentido una precisión en el peso. Ahora supónganse que ustedes están trabajando en la industria farmacéutica y están diseñando dosis de algún determinado medicamento para hacer pruebas, por ejemplo en ratas, para probar un determinado medicamento. Imagínense si tenemos una balanza que nos está pesando con un error de 100 gramos, cuando una pastilla tiene que tener 5 microgramos. Así que ahí también viene un poco, y viene de la mano de la conversión de unidades, que nosotros vamos a tratar de trabajar en sistemas que nos resulten cómodos y que sean útiles para lo que buscamos expresar. Y ahí es cuando viene no solo la conversión de un sistema a otro, sino el hecho de ponerle prefijos que me lo agranden o me lo achiquen. Cuando hablamos, por ejemplo, de centímetro, de kilómetro, de milímetro, de todos de todas estas herramientas que tienen los mismos sistemas para expresar resultados en unidades más cómodas o en algo más fácil de usar. Ahora sí, yendo a lo que es la guía de problemas número 1, el primer problema que plantea es transformar de 0 grados Celsius a 100 y 100 grados Celsius al sistema Kelvin y al sistema Fahrenheit. Súper sencillo el ejercicio,
facilísimo. Lo vamos a ver de todas maneras. Les quise poner, vamos a agrandar un poquito el zoom para que se vea mejor. Quise ponerles una escala comparativa. La escala Kelvin es por excelencia la escala utilizada en la mayoría de lo que es paper o publicación científica, que surge un poco esto por el cero absoluto. Es, digamos, en lo que es comunidad científica, por lejos la más usada. Después la escala Celsius es la más usada por nosotros. De hecho, si el noticiero del tele aparece y nos dice que hace 240 grados Kelvin, no vamos a entender de qué están hablando prácticamente, por más de que sepamos totalmente la conversión. Ya tenemos nosotros tan asumido este sistema que para lo que es nuestra vida cotidiana es el que usamos. Y por último, los Fahrenheit, que ahí definitivamente cuando el teléfono se confunde y se nos cambia la configuración en inglés, aparecen esos resultados que dicen, ¿qué le pasó a esto? ¿Por qué hacen 80 grados hoy? Bueno, es una escala que en muchísimos países del mundo está totalmente usada, totalmente impuesta, y que tiene mucho uso en Estados Unidos, y como gran parte de la bibliografía que se usa en ingeniería tiene origen americano, es un país con un grado de ciencia muy, muy avanzado, digamos, también la vamos a usar mucho. Y hay una particularidad más de la temperatura y de la conversión de unidades de la temperatura. Nosotros cuando hablamos de Celsius a Kelvin, tenemos una correlación constante, que es 273.15. Nosotros sabemos que cualquier temperatura en la otra escala tiene ese delta o esa variación de una escala a la otra. Ahora, ¿qué pasa con los Fahrenheit? Los grados Fahrenheit están definidos de otra manera, y no solo... Sí. Escuché a alguien que me habló. Bueno, quizás era un micrófono abierto. No solo que tiene una diferencia numérica, digamos, o un número que se le agrega, si le quisiéramos llamar así, sino que en realidad maneja una escala diferente. Y eso de que maneje una escala diferente implica que la conversión no va a ser tan sencilla como una conversión de Celsius a Kelvin o viceversa, sino que va a tener también que ver, o que vamos a tener que pensar en el factor como una cuestión un poquito más compleja para acomodarlo. Acá fíjense, en el termómetro hace la comparativa. Fíjense que 0 coincide con 273 y 100 coincide con 373. Y por otro lado, yéndonos a esta, 0 coincide con 32, pero el 100 no coincide con 132, que sería lo que esperáramos si tuviera la misma variación, sino que esta escala es totalmente distinta. Y esto nos lleva a un problema más. Si tenemos que en una diferencia de 20 grados Celsius no es exactamente lo mismo que la otra, quiere decir que no solamente tenemos que pensar a la temperatura, cuando hablamos de temperatura, vamos a tener conversión de unidades de forma directa, es decir, 50 grados Celsius son 180 Fahrenheit, sino que si decimos que la temperatura del intercambiador varió o tuvo un salto térmico de 50 grados, no va a ser un salto térmico de 180 Fahrenheit. Por esto de que decíamos que cada 1 grado Celsius, en realidad Fahrenheit tenemos más de 1, porque su escala es diferente. Así que cuando vengamos a la tabla de conversión de unidades, vamos a ver que ya en esto la misma tabla nos aclara dos cosas distintas. Cuando hablamos de mediciones puntuales, es esto de decir, por ejemplo, 250 grados, expresarlo en otra temperatura. 250 grados son 250 grados y van a tener un valor en Kelvin, van a tener un valor en Celsius, van a tener un valor en Fahrenheit. Ahora, cuando hablamos de que un intercambiador de calor hizo variar la temperatura de un fluido, es un poco grande el ejemplo, así que lo vamos a achicar, lo hizo variar 25 grados, es decir, entró a 20 y salió a 45 grados Celsius, ahí no nos vamos a encontrar con que la escala Fahrenheit, la comparativa va a ser convertir 25 grados con esta conversión que usábamos antes, sino que ahora es distinta. Así que ténganlo en cuenta, cuando nosotros expresamos esto, es muy común que este delta, que tenemos bien acá y que nos deja muy claro, no exista.
Nosotros cuando hablamos de que hay una variación, por ejemplo, de 20 grados, es muy raro que pongamos el simbolito delta. Así que tengan cuidado, que se pueden llegar a confundir y convertir una variación de temperatura utilizando estas ecuaciones, cuando en realidad lo que había que usar era esto. ¿Entendió el concepto de por qué no es lo mismo una conversión puntual que un salto térmico? Sí, se entendió. Profe. Sí. Me estaban por consultar algo, ¿verdad? Bueno, cualquier duda que vayan surgiendo, por favor, córtenme. Muchas veces tengo cierto delay entre escuchar lo que dicen o cuando vengo con una idea, pero avisen, corten, no hay ningún problema. Zoom también incorporó la función de la manito, así que si alguien quiere preguntar algo, también puede usar la función de la manito, no hay ningún problema. Entonces vamos a resolverlo. Lo que nos pide en este caso es transformar 0 grados Celsius y 100 grados Celsius en Kelvin o en Fahrenheit. Así que, yéndonos a nuestra tabla, lo que aplicaremos nosotros son para mediciones puntuales, es decir, que aplicaremos esto, y aplicaremos la conversión de Kelvin, que creo que ni siquiera la tenemos en nuestro listado, porque es una conversión que todos sabemos, la de 273.15. Como verán, y se va a repetir mucho en las primeras guías, quizás un poco más adelante lo vaya abandonando, lo que uso yo en MATCAD para este caso particular es el igual booleano, supongo que ustedes ya lo habrán visto en las otras asignaturas. El igual booleano no es un igual de definición o un igual de resultado, sino que es un igual que está utilizado en ciertas funciones de la herramienta, pero que a mí me permite expresar igualdades de cualquier tipo. Si yo quisiera usar, por ejemplo, el igual de definición, probablemente me saltaría algún cartel en rojo o alguna advertencia diciendo que lo que estoy haciendo no va, que no funciona. Así que van a ver que yo muchas veces tengo este igual, y tengan algo en cuenta. Cada vez que vean ese igual, el resultado que está expresado de este lado es un resultado tipeado por mí. ¿Qué implica? Que puede tener un error. Así que obviamente todo esto está chequeado, está revisado, pero como todos, soy humano, se pueden haber escapado. Si alguien ve algo raro o algo que dice, ¿qué pasó ahí? Me paran, me avisan, lo vemos. El año pasado, cuando pasamos todas estas guías, cuando, digamos, surgió la idea de usar MATCAD como pizarra, hubo que transcribir todos y cada uno de los ejercicios, y en ese proceso de transcripción, obviamente, que aparecieron muchos errores. Fuimos tratando de corregirlos a medida que pasó el año, pero obviamente puede aparecer algo por ahí dando vueltas. Entonces, yendo a la resolución en sí, como dijimos, la conversión de grados Celsius a Kelvin tiene este factor de 273 o 273.15, depende dónde lo vean, qué tabla usen, qué precisión necesiten. La conversión real lo incluye este 15 y de hecho, si nosotros le pedimos a MATCAD que exprese esto, lo va a expresar con el 15. En función de qué estamos trabajando lo podemos usar o no. A ver, si nosotros estamos trabajando a mano, tenemos un cálculo súper complejo. Ese 15 probablemente nos represente mucho más problema que precisión en el cálculo. Ahora, por ejemplo, si yo estoy trabajando en MATCAD, no me cuesta nada ponerlo y que MATCAD se encargue de llevar los decimales a cada lugar donde hagan falta. Para convertir entonces de Celsius a Kelvin, serán los grados que teníamos, los que nos pedía el enunciado, 0 y 100, más los 273, sumamente sencillo. Para convertir de Celsius a Fahrenheit, un poquitín más complejo, pero no deja de ser una sencilla ecuación, y obtenemos los resultados. Quise aprovechar también, como dijimos ayer, este año vamos a incorporar una serie de trabajos prácticos. Los trabajos prácticos sí van a ser a resolver en MATCAD, así que si bien no lo vamos a usar en la clase, quería ir repasando muy rápidamente algunas funciones que seguramente usaron, pero para tenerlas en cuenta. Acá, por ejemplo, vemos el igual de definición, es igual que tiene los dos puntitos y después el igual. Vemos también el igual de resultado, que es el igual común, el típico.
Y quería también remarcar que cuando estamos hablando de unidades, por ejemplo, expresar el grado centígrado o el grado Fahrenheit en MATCAD, es muy común que cuando pongamos el cerito y la C nos salte algún error. Si nosotros escribimos este cerito y la C y le ponemos igual, fíjense que no me tira un resultado porque me dice que esto no está definido. Porque para MATCAD esto no es un grado Celsius. Este cerito es un código, un carácter especial, muchas veces no lo toma, así que también quería remarcar que si algún día tienen que trabajar con una unidad, por ejemplo, como los grados, que son un poco complejos para escribir con el teclado, acá arriba, en esta sección, tienen esta jarrita, que parece justamente una jarrita con algún líquido adentro, que dice Insert Unit, que también se puede acceder, como dice acá, apretando Control U, que tiene absolutamente todas las unidades que tiene cargada el software, distribuidas en función de la magnitud que miden o la magnitud que representan, como aceleración, actividad, ángulo, carga, conductancia, energía. Bueno, tienen todo acá, incluida temperatura y todas las funciones de temperatura que tienen, las unidades de temperatura que tiene el software. Bueno, como habrán visto, el problema 1 era muy sencillo. El problema 2 es exactamente igual de sencillo, pero para empezar un poco con la interacción con el aula virtual, es uno de los problemas que tienen que cargar ustedes, así que si me dan 2 segundos, resuelvan el problema y van a tener que entrar al aula virtual a cargar los resultados. Así que por favor, lean el enunciado del ejercicio 2, como les dije, extremadamente sencillo, y después lo cargan en el aula virtual. Hay muchos de estos cuestionarios, en realidad todos hasta ahora, que están cargados del año pasado y que por estar cargados del año pasado pueden llegar a tener algún problema. El aula virtual se reinició en un momento tuvo un problema muy grande y estuvo caída. A principio de año hicieron un formateo completo, así que si en algún caso tenemos algún problema de que el archivo no está disponible, o que el cuestionario no se puede abrir o alguna cuestión así, por favor me mandan un mail o me escriben por el aula virtual o se comunican de alguna manera por el grupo de WhatsApp y a través del delegado, llamémosle, pero por favor les pido que me avisen por una cuestión de que hay muchas herramientas de estas que eran del año pasado y que quedaron con problemas por este reinicio del aula virtual. Bueno, veo que ya hay más de 40 respuestas en el aula virtual, implica de que la gran mayoría ya lo resolvió. Como dijimos, era muy simple, era más que todo para empezar a tener un poco más de contacto con el aula virtual y empezar a usarla. Los ejercicios con puntitos, el sistema de puntitos que proponemos para este año, va a ser exactamente igual que esto, va a ser un ejercicio, lo resuelven, lo cargan en el aula virtual. La idea es aplicarlo cuando tengamos ejercicios, digamos, un poquito más complejos que impliquen un poco más de participación, un poco más de trabajo. La idea también para este año es hacer salas. Sí. ¿Podría mostrar cómo se cargan en el aula virtual los resultados? Ningún problema. Nosotros en la sección en la que estamos participando ahora, vamos a encontrar, bueno, el videito que les mostró Sebastián anoche, las filminas, el foro de consultas, el breve cuestionario que hicieron en el teórico, las guías, y también van a encontrar distintas tareas así, que tienen este loguito de una hoja y un check en naranja, que cuando ustedes entran les debería dejar
bueno, a mí me dice continuar en el último intento. En realidad acá les debería decir enviar una respuesta o intentar el cuestionario, intentar resolver. Y acá adentro, dependiendo de cómo sea el cuestionario, pueden tener preguntas de varios tipos que pueden ser menú desplegable, pueden ser múltiples choice, pueden ser a completar, pueden ser escribir, pueden ser de cualquier tipo. Los vamos a ir tratando de usar a todos. Pero, por ejemplo, este caso en particular lo que requiere es una respuesta numérica. Nosotros escribimos un número. Voy a escribir un número que esté mal, cualquier cosa. Fíjense que acá al lado tengo la unidad, tengo los Kelvin, y que no está cliqueado. Tengan en cuenta de que para responder bien estos cuestionarios, dependiendo de cómo estén configurados, puede que tengan acá esta opción, puede que tengan un menú desplegable o puede que no tengan nada. En función de eso será cómo lo tienen que cargar ustedes. Si el cuestionario no les deja nada acá, pero lo que les pido es una velocidad, ustedes tendrán que cargar un número y una unidad. Es muy raro que los ponga de esta manera, pero tendrían que completar la respuesta. ¿Por qué? Porque si yo les pido una velocidad y ustedes me expresan esto, no está bien. Una velocidad está compuesta por su valor, en un número, y el sistema de unidades que lo acompaña. Porque una velocidad de 58 metros por segundo es muy distinta a una velocidad de 58 kilómetros por hora, por ejemplo. Por otro lado están las opciones como esta, donde simplemente tildamos y ya queda listo. Y por otro lado están los menús desplegables, que tienen básicamente lo mismo que esto, pero en forma de menú desplegable. En este caso en particular, ven acá que tenemos una navegación por el cuestionario que tiene 2 preguntas. Bueno, en cada una tendría que responder el valor correspondiente. Yo voy a volver a poner un número arbitrario, un número que esté mal, y no le vamos a poner unidades. Una vez que ya la elegí no se la puedo sacar más. Y una vez que ponemos terminar intento, tenemos la opción de volver o tenemos la opción de enviarlo. Cuando lo enviamos, el mismo cuestionario nos devuelve el resultado y nos dice, por ejemplo, che, acá te equivocaste, este resultado está mal, che, acá te equivocaste, este resultado está mal. El objetivo también de estos cuestionarios, y que lo usamos más que todo en los días, por ejemplo, que tenemos clases asincrónicas, ahí pasan a ser muy importantes, es que ustedes tengan una devolución de lo que resuelven. Y si ustedes resolvieron un ejercicio y llegaron a un resultado y lo tienen en duda, cuando lo cargan al cuestionario, el cuestionario les dirá si está bien o mal, y si está bien, se quedan tranquilos, y si está mal, tienen, aunque sea el resultado correcto, o algo con qué comparar. Por una cuestión de practicidad van a ver que muchas de las guías va a tener expresado los resultados en letra gris al lado. La idea siempre fue no darles los resultados de todos, o sea, de que ustedes también puedan tener algún ejercicio donde les entre la curiosidad si lo resolvieron bien, y también ejercicios que les permitan no condicionar su respuesta. Estamos hablando de conversión de unidades, estamos hablando de un tema súper sencillo, pero cuando hablamos, por ejemplo, de la potencia requerida de una bomba, si yo entro al ejercicio y ya veo que el resultado me tiene que dar 10 HP, y cuando lo voy resolviendo ya voy viendo que algo me da mal, ya voy a estar condicionado que mi respuesta está mal. En cambio, también está bueno el decir, yo termino el ejercicio y tengo que revisarlo por motus propio para verificar si está bien o mal, porque entienden que en la instancia de evaluación o en cualquier trabajo que tengan, es muy poco probable que tengan un resultado con que comparar y van a tener que arreglarse con la información que disponen. Y ahí es otro punto muy importante que empezamos a tocar en fenómeno de transporte, ese sentido común también en las magnitudes. No es el fuerte de esta materia es el primer paso, les va a llevar tiempo, pero hay que empezar también a tener un poco en la cabeza longitudes, distancias, volúmenes, velocidades, caudales, viscosidades. Son un montón de variables que vamos a ir viendo, que vamos a ir usando, y que como fenómeno de transporte es la base, podemos permitirnos que se nos escapen algunas. Pero tiene que llegar un momento donde tenemos que ser conscientes de más o menos cómo se mueve algo, y de que, por ejemplo, si nos da que los HP de una licuadora son 250, tenemos que darnos cuenta de cómo puede ser una licuadora que yo uso en la cocina tener 250 HP. Es descabellado, no tiene sentido. A ver, matemáticamente muchas veces uno comete un error al principio, por ejemplo en MATCAD,
y obtienen resultados de eso, es súper común. Bueno, hay que ser capaces de distinguir cuando un resultado así no tiene sentido para nada. Porque responder que una licuadora de la cocina tiene 250 HP está mal. No darse cuenta que una licuadora de la cocina no puede tener 250 HP está pésimo. Así que también hay una parte en el empezar a entender de magnitudes, de los tamaños, de ser un poco consciente, digamos, de estas variables tan importantes en ingeniería, y si nos damos cuenta que un resultado no tiene sentido, aclararlo. Eso lo van a ver mucho de ahora en adelante, van a tener muchos problemas abiertos de ingeniería en las siguientes materias, y, insisto, hacer una respuesta incorrecta está mal, hacer una respuesta incorrecta y no detectar el problema está mucho peor. Así que ténganlo en cuenta, empiecen a tratar de practicarlo, empiecen a tratar de ver si tiene sentido o no. Si estamos hablando de, no sé, la temperatura de un intercambiador de calor y nos da que el intercambiador, el fluido entraba a 100 grados y sale a 1200, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo hizo levantar esa temperatura? Si nos da una viscosidad que se nos va totalmente fuera de escuadra, o sea, empezar a pensar de a poco en todas estas cuestiones que quizás en matemática o en física se nos escapan porque son mucho más teóricas, mucho más conceptuales, y podemos darnos el lujo de irnos de ese sentido común o de ese encuadre. Acá tenemos que empezar de a poco a generarlo, a madurarlo, para que cuando lleguen las siguientes materias no nos agarren totalmente perdidos. ¿Alguna duda hasta acá? Profe. Sí. Sí, una consulta cortita. Cuando usted habla de estas diferencias así muy elevadas, porque hemos estado en otras materias donde las diferencias eran muy pequeñas y se consideraba que no estaba bien resuelto el ejercicio. En esta materia, ¿la diferencia es marcada o puede haber diferencias pequeñas? Mi criterio es qué tan bien resuelto está un ejercicio o no. Por ejemplo, cuando vayamos a ver la ecuación de Bernoulli, tiene diferentes términos que van dedicados a diferencias de velocidad, a pérdidas por fricción, a diferencias de presión, a diferencias de altura. El término velocidad, por ejemplo, en esa ecuación, en general tiene un aporte o un consumo mínimo. Suelen ser muy bajas las implicancias que tiene ese resultado. Así que, de ponerlo o no ponerlo, probablemente el resultado numérico sea prácticamente el mismo. Ahora, si no lo ponen, está mal conceptualmente. Si lo ponen y se equivocan en alguna otra cuestión, por ejemplo, le ponen una longitud equivalente a una válvula un poquito más grande, o un error de tipeo de un número, y quizás el error numérico fue incluso un poquito más grande que el otro, pero el error conceptual fue mínimo. Bueno, entonces ese error es mucho más bajo que el anterior. La lógica acá es empezar con esto de no decir, no me quiero encasillar en que si en este resultado no me pusieron el 200, no sé, el 373.15 va a estar mal. La lógica acá en fenómenos de transporte empieza a ser un poco esto conceptual y de resolución y de tener un pequeño margen en qué movernos. Así que numéricamente no es mi objetivo ese nivel de detalle. Obviamente hay valores o hay rangos donde nos podemos mover. Van a ver que tenemos mucho método gráfico, por ejemplo. El método gráfico intrínsecamente ya trae un error, más todavía cuando trabajamos en escalas logarítmicas, como vamos a hacer acá. Es, no quiero llamarle imposible, pero es muy difícil que si nosotros 63 presentes acá tratamos de sacar un valor de un método gráfico, es sumamente difícil que todos contestemos lo mismo. Ahora, todos nos vamos a mover más o menos dentro de un rango. La idea es esa, es mantenernos dentro del rango. Bueno, si no hay más consultas, entonces podemos avanzar al problema número 3. El problema número 3 plantea que la conductividad térmica K de un cierto material es igual a 10 kilocalorías por hora metro grado Celsius y nos pide que expresemos en BTU pie hora Fahrenheit. Ya nos da el resultado, así que nos da una mano por si lo tenemos que resolver solo. Pero acá ya viene dos cuestiones distintas. La primera es cómo se realiza la conversión de unidades
no cuando estamos hablando de temperatura, sino cuando estamos hablando de cualquier otra magnitud que tenemos que usar estas igualdades. Cuando trabajamos con conversiones de unidades, lo que hacemos es el factor de conversión. ¿Y qué es nuestro factor de conversión? Es expresar el cociente entre dos variables. Por ejemplo, nosotros en nuestra tabla de conversión de unidades tenemos este listado de conversiones que son todas igualdades entre una variable y la otra. Fíjense, por ejemplo, que nosotros nos pide pasar de kilocalorías a BTU, y si nos vamos a nuestra tabla de conversión de unidades, no tenemos una conversión directa entre BTU y caloría, y kilocaloría, perdón. Bueno, tendremos que poner un paso intermedio. Ahora, lo importante de esto es cómo usarlo, y esto sí es una cuestión de ingeniería, esto se aplica de este modo, y esto le da orden. Hay mucha gente que lo hace de memoria, lo hace mental, hace el cálculo a mano, saltea los pasos y lo pone en la calculadora. La idea de cualquier ejercicio de esto es utilizar los cocientes de conversión. Son cocientes unitarios, es decir, que estrictamente tienen el valor de 1, porque fíjense que si yo divido 1000 calorías dividido 1 kilocaloría, bueno, esas son unidades que no están marcadas, así que no me voy con un ejemplo que sé que me va a rebotar. 251.966 calorías dividido un BTU, me va a dar 1. Ese es el claro despeje de esto. Si yo paso un término hacia el otro lado, sea el que sea, voy a tener la unidad. Bueno, el concepto de la conversión de unidades para pasarnos de un sistema a otro va a ser siempre ese, el producto por este factor unitario, y que lo aplicaremos tantas veces como necesitemos para llegar a nuestro resultado. Por ejemplo, acá dijimos que nuestra unidad está en kilocalorías, no en calorías. ¿Qué necesitaremos entonces? El factor de conversión de kilocaloría a caloría. Después de caloría pasaremos a BTU. Por otro lado, en el denominador tendremos una hora, que la vamos a conservar. Tendremos un metro, que deberemos convertir en pie. Fíjense que también acá nos vuelve a pasar lo mismo. Nuestra tabla de conversiones propone de pie a centímetro. Por ende, también necesitaremos la conversión de centímetro a metro. Y por último, acá fíjense que tengo grados Celsius, y esta ya es una duda razonable, el decir, y cuando hablamos de este Fahrenheit acá abajo, ¿es un grado o es un delta? Bueno, la conductividad calorífica ya lo vamos a ver en detalle, la conductividad térmica, perdón, la vamos a ver, es una de nuestras unidades, pero es básicamente una propiedad del material que nos dice cuánta energía se requiere por unidad de tiempo para calentar una determinada cantidad de grados a algo. A ver, es una variable que relaciona la transferencia de calor a través de un cuerpo. Bueno, cuando hablamos de eso, y como está en el denominador, eso ya nos ayuda mucho, no estamos hablando de que estos son 10 grados, sino que claramente estamos hablando de un delta. Esto aplica con variación. Así que véanlo, por ejemplo, lo que decíamos recién, de no tener el dibujito del delta, por más de que no lo tengamos, esto claramente no es una temperatura en una medición puntual, sino que es un delta. Así que de la tabla de conversiones aplicaremos el factor de conversión para saltos térmicos. Ahora sí, una vez que tenemos todo esto, el procedimiento es muy fácil. Tenemos nuestro valor inicial e iremos colocando todos nuestros cocientes unitarios, multiplicando hasta llegar al resultado que buscamos. Obviamente que si tenemos, por ejemplo, kilocalorías en el numerador, ahora para poder eliminarlo, para poder tacharlo, tendré que ir en el denominador y así. Esto es una cuestión básica, muy sencilla. Y es importante que cuando expresen una conversión de estas, sean prolijos y anoten todas las unidades, porque pasa muy seguido de que nos olvidamos de, por ejemplo, poner una conversión de estas. Expresamos el resultado como si ya estuviera, por ejemplo, en metros. Y resulta que ese error nos da 2 órdenes de magnitud de diferencia, porque esto expresado en centímetros a esto expresado en metros, ya tenemos 2 órdenes de magnitud de diferencia por este error. Así que ténganlo en cuenta, traten de ser prolijos,
de ser ordenados. Es también parte de lo que buscamos evaluar. Tener un error en este tipo de cuestiones es un error conceptual también. Volvemos a que no es lo mismo decir no uso 2 decimales a decir me olvidé de hacer una conversión que me da 2 órdenes de magnitud diferente. Así que ténganlo en cuenta, la forma de convertir unidades está estandarizada y es así, es por el producto. Vamos a hacer el producto, digamos, de lo que buscamos, por este cociente de unidades que lo sacaremos de la tabla de conversión de unidades. Y acá también quería acotar algo más. La tabla que proponemos en fenómeno es esta, y la que vamos a usar durante todo el año es esta. Está pensada también justamente para que en algún que otro caso tengan que renegar, y si tienen que pasar de pie a metros, tengan que hacer una segunda conversión. Es cierto, está pensada así, el objetivo es que ustedes trabajen, que la usen, que se fijen y que estén atentos. Pero las tablas de conversiones dependerán de qué trabajo hacen, a qué se dedican. Hay, por ejemplo, indicadores o sensores que directamente ya traen más de una escala. Esto es muy común, por ejemplo, ver en los sensores de presión, cuando van a una estación de servicio a inflar la goma, las que todavía tienen el manómetro, de ver que tiene la presión en bares y en PSI, por ejemplo. Así que es algo que nos rodea constantemente, esto de la conversión de unidades, solamente que en muchos casos ya lo hacemos de forma inconsciente. Bueno, después simplemente, acá yo no lo puedo hacer en MATCAD porque no me permite tachar, pero si van tachando, van a ver que les queda como resultado BTU, hora, metro, Fahrenheit, y obviamente harán el producto y el cociente correspondiente y llegarán al resultado que es el mismo que teníamos expresado en la misma guía. Si me disculpan un segundo, voy a poner a cargar la notebook antes de quedarme sin batería. Profe, Sí, ahí en el ejercicio creo que pide BTU sobre pie hora Fahrenheit. lo Y usted vemos. lo tiene resuelto por metro, si se fija. Bueno, vamos a ver Sí. entonces. Excelente observación. Fíjense, kilocalorías las voy a aprovechar para ir tachando ahora. Kilocalorías y kilocalorías, caloría y caloría, BTU quedó solito, metro y metro, centímetro y centímetro, grados Celsius y grados Celsius. Fíjense que si ahora le sacamos todos los números, nos queda BTU, es la única unidad que tenemos arriba, hora, pie, Fahrenheit. ¿Qué pasó acá entonces? Me equivoqué simplemente al escribir esto, pero la conversión está bien hecha. Y estos son el tipo de errores que yo dije que quedaron del año pasado, de este traspaso de mano a pizarra MATCAD. Fíjense entonces que la resolución numérica no estaba mal, o aparentemente no estaba mal, pero yo había expresado mal el resultado, porque al momento de simplificar, como no tengo la opción de tacharlos como haríamos a mano, cometí ese error. Muchas gracias por la observación. En MATCAD, esto sería simplemente definir la variable y pedirle a MATCAD que nos tire el resultado. Cuando nos tire un resultado MATCAD, por naturaleza, si le hacemos clic nos aparece este puntito negro acá, y en este puntito expresaremos la unidad que queremos. Van a ver, quizás no tanto ahora, pero que MATCAD utiliza la función hora como HR, así que en MATCAD no me queda otra que expresarla como HR. Cuando nosotros la usamos a mano, la expresamos como H. Dijimos que la temperatura no me lo aceptaba, y ahí obtuvimos el mismo resultado resuelto por MATCAD. Gracias por la observación de que faltaban las unidades. Ya que estamos, vamos a corregirlo. Así me queda correctamente. De todas maneras, esperemos que el año que viene no tener que volver a utilizar este sistema y poder tener una pizarra donde darlo. Vamos con el problema número 4. Es prácticamente lo mismo que este. Nos pide que expresemos algunas conductividades térmicas en otro sistema de unidades. Por favor, a este resuélvanlo solo y van a tener en el aula virtual habilitado el cuestionario para cargar el resultado.
María Lourdes Urgaz está presente. Sí, profe. Ah, perfecto. Era para verificar que no hayas tenido problemas con el ingreso a Zoom. Gracias, profe. No, por favor. Si alguien tiene problemas algún día con la conexión de Zoom o si no anda el link, también por favor un mail o escribirme por el chat del aula virtual. Yo trato de mantenerme actualizado respecto a los mensajes. Obviamente que quizás no sea inmediato, pero la idea es tratar de tener una buena comunicación también con ustedes, con cualquiera sea el medio que quieran utilizar. Así que, bueno, obviamente con Seba tenemos la mayor predisposición a sacarles dudas, a todo lo que le podamos aportar. Y bueno, estamos recién en las primeras clases, pero desde ya les recomiendo que lo aprovechen al profe Sebastián. Tiene mucha experiencia, tanto en la cátedra como experiencia laboral, y tiene mucho, les va a poder ayudar mucho, o les va a dar un aporte muy, muy grande desde el lado personal. Es una persona sumamente copada, llamémosle, para hablar, que no va a tener problemas en contarle de su experiencia, de su trabajo, de su vida, de por qué estudió esta carrera. Así que les recomiendo que lo aprovechen no solo por el lado académico, sino si lo quieren también aprovechar como profesional en general, porque es muy bueno. Profe, Sí. ¿cómo está? Una consulta. Ahí en el cuestionario puso para que respondamos el apartado C, que era del cemento, y usted da la respuesta en la guía. Ya. Ajá. Tenés una respuesta ya hecha. Sí. ¿Qué quería que hagan con este ejercicio? ¿Cómo lo estuvieron resolviendo? Cuéntenme. ¿Alguien se Profe, una anima? pregunta. Sí, ¿Utilizamos punto o coma? lo que quieran. Yo personalmente no suelo usar el separador de 1000, así que en general cuando uso el punto o la coma es para separar justamente los decimales, pero ¿vos te referís al aula virtual o a qué te estás haciendo referencia? Al aula virtual. En el aula virtual vamos a tener que experimentar un poco porque en este momento no me acuerdo, pero me parece Con que coma. el separador de decimales es la coma, y si quieren poner exponencial es E y el numerito, o es 10, el sombrerito y el numerito. Vamos a compartir, por ejemplo, ninguno de estos resultados requiere encima un valor exponencial, pero lo vamos a aplicar lo mismo. Bien, pero antes de esto les quería consultar, ¿cómo lo estuvieron resolviendo? ¿Quién se anima a decir cómo resolvió el problema número 4? Sebastián aplicaba algo muy bueno para esto, era pedirles que pasen al pizarrón y el sistema de puntitos se movía por pasar al pizarrón. Acá, como no tengo pizarrón, es medio difícil. Profe, Sí, Profe. bueno, yo lo primero que hice fue multiplicar la magnitud por la conversión de un pie a centímetros, después eso por la conversión de centímetros a metros, después eso por la conversión de un watt a BTU hora, y finalmente eso por la conversión de la variación de grados Fahrenheit a grados centígrados. bien. Y cuando pasaste a la conductividad, eso supongamos que lo calculaste para el corcho. Cuando pasaste a la conductividad del cemento, ¿qué hiciste? ¿Volviste a repetir todo el mismo procedimiento? Y estaba por hacer eso, sí. Bien, O sea, estaba por hacerlas por multiplicar por los mismos números, nada más. Yo claro. lo que hice Sí, Luciana. cuando son tantos ítems, que por ahí es un lío poner todos los factores de conversión, por ahí conviene encontrar un número que te haga el factor de conversión de todas esas unidades a toda esta que sea, por ejemplo, 1, contarles unidades, cuánto es con las que buscas. Entonces después el número que te dan los ítems lo multiplicas por ese número
y ya tenés el resultado, sin tener que poner tantos números cada vez. Exactamente, ahí es a donde estábamos tratando de llegar con estos ejercicios súper densos que nos piden 20 veces la misma conversión. Como comentaba muy bien Luciana, nosotros lo que podemos hacer una vez que ya encontramos el factor de conversión para un número es replicarlo. Y es esto de no volver a escribir todo este chorizo de conversiones, sino decir, bueno, si esto es lo que me convierte a mi sistema de watt por metro Kelvin a BTU Fahrenheit pie hora, bueno, entonces, si este era nuestro dato y todo esto era nuestro factor de conversión, quiere decir que siempre que nosotros volvamos a multiplicar por esto, vamos a convertir de la unidad anterior a la nueva. Si lo volviéramos a escribir todo así, obviamente a mano sería súper molesto, pero esto, si lo multiplicamos, se transforma en un numerito y ya tenemos de qué unidades convierte a cuál es otra. Esto también es un factor de conversión, solamente que ¿quién tabularía un factor de conversión de watt, metro Kelvin a todo esto que estábamos hablando? Bueno, lo tabularía alguien que lo necesita, y si nosotros trabajáramos todos los días lo mismo, ya no sabríamos de memoria probablemente que este factor da algo como 1.731. Y entonces, cada vez que tendríamos el dato en una unidad, listo, directamente multiplicamos por esto y ya nos da en el sistema de unidades que lo buscamos. Así que eso que han encontrado ahí es el factor de conversión, lo quería marcar así en dos colorcitos diferentes, y es un factor de conversión específico de nuestro sistema de unidades al otro. ¿Lo podríamos tener tabulado? Por supuesto. ¿Sería útil tenerlo tabulado? No. La probabilidad de que en un trabajo común nosotros lo necesitemos, no. Por eso es que terminamos tabulando algo obviamente mucho más sencillo y dividido en casitos más pequeños, que nos dan mucha más flexibilidad. No obstante, si no necesitamos flexibilidad, sino que lo que necesitamos es convertir siempre de un determinado sistema a otro, ya tendríamos anotado o incorporado este factor, y ahora sabemos que a todos los otros que faltan los multiplicamos por 1.731 y nos van a dar el resultado que necesitamos. Y ahora sí, nos vamos a ir al aula virtual, vamos a probar esto de la coma y los ceros. Hasta donde yo tengo entendido, igual necesitaría primero la respuesta porque no la llegué a ver. La pregunta esta nos pide expresar la conductividad del agua. Bueno, la del agua, ¿cuál era el agua? La E nos dio algo como 0,616. Le tildamos la opción. Y vamos a ver, no sé qué respondí en las primeras, vamos a ver directamente la última. Efectivamente, la coma es lo que maneja como separador de 1000. Profe, de todas formas, si usted hubiera puesto punto y hubiera puesto terminar, antes de enviar todo y terminar, como que te marca en la parte de arriba la pregunta como con un triangulito, así como si te pusiera en alerta. Entonces, si vos volves a la página anterior, te dice no uses el punto, prácticamente. Bien, excelente. Vamos a probarlo entonces. Bueno, este no es el mismo Me ítem. pasó en el ejercicio 2. Bien, excelente. Ese tipo de cuestiones el año pasado las fuimos aprendiendo y les pido disculpas, pero un año después ya no me acuerdo de ese tipo de detalles. Mi memoria cada tanto... Incluso ahí se le marca. Ahí ya lo ven exactamente los triangulitos como comentaba su compañera. Igualmente no te las da incorrectas. Yo los vi los triangulitos y terminé igual, y las que estaban bien, estaban bien. Bien. Bueno, y vamos a ver qué hace con esto, pero en teoría la función E funciona como exponente, o sea, no es la E de Euler, sino que es exponente menos 1. Enviar todo. Y me lo tomó como correcto, así que cuando quieran, cuando tengan un resultado grande o expresado de alguna otra manera, pueden usar la función exponente, E5, E3, E1, E-5, E-4, con esto lo pueden convertir. Bueno, el ejercicio número 5
Es un ejercicio muy fácil, es lo mismo que el de recién. Por favor, lo pueden resolver en casa solos, no hay ningún problema. Prefiero pasar al ejercicio número 6, que también es sumamente sencillo, pero que presenta a la viscosidad. De la viscosidad vamos a hablar muchísimo, pero para que empecemos a pensar en la viscosidad es esa resistencia que tienen a fluir los gases y los líquidos. Un ejemplo muy claro de viscosidad es, por ejemplo, la miel, que podemos levantarla con una cucharita y verla que cae muy lentamente. Un ejemplo de algo poco viscoso, o relativamente poco viscoso, es el agua. Y un ejemplo de algo mucho menos viscoso es el aire. A ver, está claro que cuando nos metemos en una pileta tenemos una cierta resistencia del agua a moverse o a fluir, y en cambio en el aire esa resistencia es mucho menor. Así que acá aparece la viscosidad, y la viscosidad tiene algunas particularidades, como por ejemplo esa unidad que utiliza, que es el poise, que un poise es igual a 1 gramo por centímetro por segundo. A esta altura les va a costar incluso aprenderla, les va a parecer media rara, va a llegar a un punto que la van a tener totalmente incorporada. Y una unidad más utilizada aún es el centipoise, o el centipoise, que es sumamente usada porque es una unidad cómoda para expresar viscosidades. Fíjense que la viscosidad del agua es 1, por eso es que este sistema es el más cómodo de todo. Expresarlo como 0,01 ya resulta un poquito más molesto o menos agraciado a la vista. Vamos a poner en esos términos. Así que es muy común tenerla expresada en este sistema. Y una particularidad más de este ejercicio es en qué nos pide el resultado. A esta altura, estudiantes de ingeniería, todos saben que eso es un pascal. Bien, pero suena raro decir que la viscosidad se mide en pascales por segundo. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos verificar que de estas unidades de una magnitud de masa dividida una longitud por tiempo podamos llegar a esto? Bueno, a ver, la forma más práctica de intentar esto, ya me voy a mover al ejercicio correcto, pero sería, nos pide que lo llevemos a pascales por segundo. ¿Qué es un pascal? Es una unidad de presión. Bien, ¿y qué es la presión? Puede ser que sea fuerza por sobre unidad de área. área. Lo vamos a ir descomponiendo no en cuanto a unidad, sino en cuanto a magnitud. Será una fuerza por unidad de área por tiempo. Que lo podríamos haber expresado también como fuerza por longitud al cuadrado por tiempo. ¿Y qué era una fuerza? Masa por aceleración. Era una masa por una aceleración, y conservamos todavía lo que traíamos. Fíjense que ya me estoy olvidando de un cuadrado. Y el último que nos queda, que era la aceleración. Longitud por tiempo cuadrado. Era entonces una longitud por unidad de tiempo al cuadrado por unidad de tiempo. Y si a esto hacemos un par de simplificaciones, se nos va este tiempo, se nos va al cuadrado, se nos va esta longitud, se nos va al cuadrado, y nos quedará unidad de masa por longitud, sobre longitud, digamos, por tiempo, y que esto, expresado en algún determinado sistema, por ejemplo el CGS, será gramo, que el gramo en MATCAT se define como GM, a mano E solamente, por centímetro por segundo, y que esa era justamente la unidad a la que queríamos llegar. Así que si bien el ejercicio es muy fácil, si quieren pueden ir resolviéndolo. Lo único que quería aclararles era eso de cuando estamos hablando de una unidad que es una unidad compuesta, o que es una expresión, digamos, que adquiere una unidad determinada, como puede ser el pascal, el newton, el watt, o cualquiera de esas unidades, el ergio, las dinas. Simplemente si tenemos que hacer una conversión ahí, tendremos que hacer el desglose
¿De qué es un pascal? Que si lo hubiéramos trabajado directamente, no de forma de magnitud, sino como sus componentes en cuanto a unidades, vamos al pascal solo, vamos a sacar esos segundos de ahí. El pascal es newton por metro cuadrado, porque es la unidad del sistema internacional, y el newton es kilogramo, me desactivó el bloque numérico, mil disculpas, por metros sobre segundos al cuadrado, y todavía conservamos acá abajo el metro al cuadrado, y ahí llegamos entonces al desglose de qué es un pascal. Ya con esto, con una simplificación, ya lo tenemos. Así que ahora sí, yendo al ejercicio, que era sumamente sencillo de resolver, es el problema 6, mil disculpas. El factor de conversión de todo esto será convertiremos el centipoise en poise, lo convertiremos ahora a sus unidades fundamentales, gramo por centímetro por segundo, al gramo lo convertiremos en kilogramo, del kilogramo pasaremos a libra, a los centímetros los pasaremos a pie, y ahí ya obtuvimos el resultado en libra por pie por segundo, que era uno de los buscados. Y obtuvimos también el valor numérico de este factor de conversión, yo le llamo C, le pueden llamar como quieran. Obtuvimos el valor numérico de este factor, así que a las 3 viscosidades que nos propone ya tenemos cómo resolverlas. Y para pasar de Pascal, para llevarlo a Pascal por segundo, bueno, haremos toda esta conversión que hicimos recién, de desglosar qué es la presión, qué es una fuerza, qué es una aceleración, y llevarlo al sistema de unidades básico, y con esto ver cuál es nuestro resultado, o cuál es el sistema cuáles son las unidades fundamentales que componen a este Pascal por segundo, y por consiguiente conseguir un factor de conversión que es sumamente sencillo. El factor de conversión termina siendo 1 por 10 a la menos 3. Bien, muy sencillo también. Como todo en la conversión de unidades, lo único que necesita es orden. Ahora vamos a saltear un poco los problemas y me quiero ir al fondo de la tabla. Esta tabla yo sé que la acaban de resolver o la acaban de ver con el profe del teórico, así que es el momento justo para completarla. Fíjense que está ordenada o dividida en sistemas absolutos y sistemas mixtos. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema absoluto y un sistema mixto? El sistema absoluto, en cuanto a estas variables, define 3 magnitudes fundamentales y con eso genera todo el resto. En cuanto al CGS y el MKS, definen lo mismo, pero con unidades distintas. El sistema internacional es igual al MKS, y el que cambia mucho acá es el técnico, que el técnico, digamos, los sistemas anteriores definían la longitud, definían al tiempo y definían a la masa, y de ahí salía todo el resto. Y en cambio el sistema técnico lo que trae como particularidad es que define a la fuerza como una unidad fundamental y no define a la masa. Así que ese sistema se completará distintos a los otros. Ustedes ya la vieron, pero hagamos un pequeño repasito. ¿Qué unidad fundamental es la longitud en el sistema CGS? Centímetros. Bien, tienen la memotecnia, está escrita. CGS significa centímetro gramo segundo, así que acá será centímetro. En tiempo dijimos que será segundo, y en masa será el gramo. Entonces, ¿cómo será la unidad de fuerza? Dijimos que la fuerza era masa por aceleración. Dina. Bien, alguien ya tiró el resultado final. Esto será entonces, dijimos, una masa en gramos por una aceleración. El procesador de texto de mi PDF no es de lo mejor, así que ustedes a mano les será un poco más fácil. Y esta unidad tiene un nombre propio, tiene un nombre específico que es DINA, y que en MATCAD, por si la necesitan, es DINE, me parece. Ahí la vamos a buscar.
El trabajo en este sistema, obviamente que será Joule era es DINA por centímetro, o sería todo esto gramo por centímetro cuadrado sobre segundo al cuadrado, y no. El trabajo, perdón, en el sistema CGS se llama ergio. Es una unidad que nosotros en ingeniería, la verdad que prácticamente no usamos, pero es el ergio. Y la unidad de potencia de este sistema era el ergio por segundo, porque es una unidad de trabajo o de energía por unidad de tiempo, y que si la descomponemos entonces será gramo por centímetro segundo al cuadrado, lo multiplicamos por centímetro, así que es gramo por centímetro centímetro cuadrado por segundo al cuadrado, y ahora lo volvemos a dividir por segundos, así que nos quedó gramo por centímetro al cuadrado sobre segundos al cubo. Que ahí también hay una cuestión de que muchas veces cuando vemos un segundos al cubo, por ejemplo, decimos, che, acá hay algo mal. Fíjense que una unidad de potencia ya tiene intrínsecamente una unidad de tiempo al cubo en el denominador, solamente que por usos y costumbres, como ya le asignamos el nombre, por ejemplo, ergios por segundo, o le asignamos el nombre de watt en otro sistema, es que no lo vemos tan típicamente. MKS dijimos que la misma sigla ya nos decía que era, entonces la longitud estará en metro. En metros, el tiempo vuelve a estar en segundos, la masa en kilogramos. Pueden escribirlo obviamente, yo me ahorro un poco escribir porque el procesador de texto no es de lo mejor. Dijimos que la fuerza era kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado, y esto tiene un nombre particular, y se llama Newton. Se llama Newton, excelente. El trabajo, dijimos que era fuerza por distancia, y esto acá también tiene un nombre particular, que es el Joule. No es Julio, es Joule. Y por último, tenemos la última unidad que dijimos, que ya la definí, corté la sorpresa, pero bueno, obviamente que ya todos la conocen, que es el watt, que será la unidad de energía o de trabajo por unidad de tiempo, y que acá sí, si hacemos el desglose, será entonces kilogramo por metro al cuadrado sobre segundos al cubo. Los dos sistemas, sumamente fácil. El sistema internacional, y que es el sistema en el que se basa nuestro país y muchísimos países del mundo, es exactamente igual. Así que este sistema lo pueden completar, sistema internacional va a quedar igual. En el que quiero ver ahora, y que es el distinto de este grupo, es el sistema técnico. El sistema técnico, por alguna razón, cuando fue diseñado, dijeron, mira, las unidades fundamentales que necesitamos nosotros son longitud, como en todos los que vimos hasta ahora, es en tiempo, como en todos los que vimos hasta ahora, pero en vez de hacer una masa, vamos a definir como unidad fundamental una fuerza. ¿Qué les quedó cuando definieron eso? Les quedó el metro, les quedó el segundo, y les quedó una unidad que es muy usada y que la van a ver expresada de dos formas, es el kilogramo fuerza. El kilogramo fuerza lo pueden ver como KGF o lo pueden ver como kilogramo y una patita arriba, una liñita parecida a la de la ñ. Esa es la expresión del kilogramo fuerza, y eso es una unidad de fuerza fundamental, una de las unidades fundamentales de este sistema, del sistema técnico. Atentos a algo. Como una unidad de fuerza, nosotros podríamos expresar, por ejemplo, la fuerza que se le aplica a una determinada cosa en kilogramo fuerza. Cuando usen esa unidad, tengan en cuenta que estamos hablando de kilogramo fuerza y no de kilogramo. Ver unidades de fuerza expresadas es medio raro, pero una presión, por ejemplo, es algo que se ve sumamente, es común hasta en la vida cotidiana, en inflar una goma, en inflar un neumático, en la presión que tenemos de línea en las cañerías de agua, en la presión de gas, en la presión de las cloacas. Es algo muy común que se exprese en kilogramos por centímetro cuadrado, y tengan en cuenta que si ustedes expresan una presión de esa como kilogramo, como una unidad de masa
por longitud al cuadrado, va a estar mal. Si lo van a querer expresar en este sistema, la unidad es kilogramo fuerza y en tal caso deberá ser kgf o kilogramo y la rayita arriba, porque si no lo estamos expresando mal. Y eso es uno de los errores comunes que también tenemos, no como ingenieros, sino en general, el expresar unidades de presión como kilogramo por centímetro al cuadrado, por ejemplo, que conceptualmente está bien, estamos haciendo referencia al kilogramo fuerza, pero lo estamos expresando mal. ¿Qué pasó con esto? Nos queda la incógnita de qué es la masa. Bueno, nosotros habíamos dicho recién que la fuerza era masa por aceleración. Así que si me permiten escribirlo en otro lado, dijimos que fuerza era igual a masa por aceleración y que a su vez la masa por aceleración sería igual a masa por una longitud o una distancia, por una longitud por una unidad de tiempo elevado al cuadrado. Bueno, entonces si eliminamos esto de acá, podemos decir entonces que la masa es igual a una fuerza por una unidad de tiempo al cuadrado dividido una longitud. Y si ahora lo aplicamos en este determinado sistema, tendremos entonces que es un kilogramo fuerza por segundos al cuadrado dividido metro. Y esto toma un nombre particular que es UTM o unidad técnica de masa. Como ellos definieron el kilogramo fuerza o la unidad de fuerza como una de sus unidades fundamentales, la unidad de masa que deriva de este sistema es la unidad técnica de masa, que está definida así y que la encontrarán también en nuestra tabla de conversiones. Acá está la conversión, la relación, por ejemplo, de unidades técnicas de masa con kilogramos. Y al relacionarla con kilogramos la podremos llevar a libra, la podemos llevar a cualquier unidad de masa que se nos ocurra. Después, para expresar el trabajo, obviamente como ellos tienen definido la fuerza y dijimos que el trabajo era fuerza por distancia, será kilogramo fuerza por metro. Y por último, la unidad de potencia será, siguiendo la misma lógica, kilogramo fuerza por metro sobre segundo. Vamos a ir borrando todo lo que está molestando. Yo soy de escribir mucho en la pantalla y muchas veces termina siendo más difícil de leer que claro, les pido disculpas por eso. Pero bueno, lo vamos discutiendo también, lo vamos charlando, así que debería ser relativamente sencillo. Como dijimos, en el sistema internacional nos basamos exactamente igual que el MKS. Tendremos entonces al metro, al segundo, al kilogramo, al newton, al joule y al watt. Y por último aparece el sistema ingenieril, que es parte de los sistemas mixtos, que lo vieron recién en la clase del teórico, que tuvieron la brillante idea de tener una unidad fundamental más que los otros. Entonces sus unidades fundamentales serán, como en todos, el metro, el segundo, el kilogramo, pero además definieron el kilogramo fuerza, y por ende de acá para abajo será igual que los anteriores, kilogramo fuerza por metro, y kilogramo fuerza por metro sobre segundo. Ahora, ¿qué pasa con esto? Al tenerlo definido así, si yo quiero hablar de si yo quiero hacer que una fuerza sea igual a una masa por una aceleración, yo voy a tener de un lado de mi sistema una fuerza expresada en kilogramos fuerza, y del otro lado voy a tener kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado. Tenemos ahí entonces digamos, una inconsistencia con nuestro sistema. Bueno, para este tipo de sistemas aparece el famoso GC, que lo van a ver en mucha bibliografía, principalmente vieja, que la ingeniería, digamos, tiene fundamentos en mucha bibliografía de los años 50, años 60, y ahí lo van a ver, es común que aparezca, que es este GC,
que hoy en día está totalmente en desuso, pero que el objetivo era justamente en estos sistemas mixtos proponer este factor de conversión que hace falta y que requiere el sistema, porque si no es inconsistente. Ahora, ¿por qué se está dejando de usar esto? Primero porque los sistemas mixtos están perdiendo cada vez más peso. El sistema internacional, por ejemplo, es un sistema de los que más se trata de apoyar o empujar a nivel mundial y no usa nada de esto. Y segundo, porque hay muchos autores que ya han decidido dejar de trabajarlo y dejar de pensar al sistema mixto como un sistema mixto y simplemente decir, bueno, de un lado tenemos kilogramo fuerza, del otro lado tenemos newton, planteamos un factor de conversión entre kilogramo fuerza y newton. Así que cuando nosotros empezamos a abandonar los sistemas mixtos como definición, ya este factor GC quedó en desuso. Van a ver que es muy raro verlo en otras asignaturas. Y de última, en el peor de los casos, cuando lo vean, no termina siendo más que una conversión de unidades, porque su origen, digamos, está en los sistemas mixtos y los sistemas mixtos se están usando poco. Así que el GC lo van a ver expresado en muchos lados. Si ustedes tienen que trabajar en el sistema mixto, lo dejan, lo trabajan, lo usan. Ahora, si están trabajando en un sistema internacional, por ejemplo, y tenemos una ecuación fundamental como la ecuación de Bernoulli que lo pone, que lo usa, bueno, si nosotros estamos en el sistema internacional, podemos tacharlo y no usarlo directamente y omitir este paso. Es muy común, digamos, que esto ya se omita y se use cada vez menos, pero por si alguna vez lo ven, ese GC era lo que se necesitaba para igualar nuestra ecuación de ambos lados. ¿Hasta acá alguna duda? Entonces, profe, ¿el sistema internacional usaba las mismas unidades que qué sistema? Que el MKS. Lo vamos a ver. Metro, segundo, kilogramo, newton, que dijimos que era kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado, joule y watt. Cada uno vendrá, está compuesto, digamos, por lo que dijimos. Esto era, lo acabamos de decir, esto acá será entonces el newton por metro, y el watt por último será joule por segundo, que si lo descomponíamos nos quedaba esta unidad de kilogramos por metro al cuadrado sobre segundos al cubo. Profe, ¿y cuál sería la diferencia entonces entre esos dos? ¿Otras unidades? No, en realidad este es el sistema que surgió inicialmente, el MKS, y el sistema internacional fue el que dijeron, bueno, a ver, vamos a ponernos de acuerdo a nivel mundial, vamos a intentar ponernos de acuerdo y a tratar de establecer un sistema para que usemos todo. Bueno, el sistema que quedó es este. Se le dio una forma mejor. Hay otras unidades que no tenemos dentro, otras magnitudes que no tenemos dentro de esta tabla. De hecho, por ejemplo, no tenemos presión, no tenemos intensidad de corriente, no tenemos resistencia eléctrica, no tenemos... Acá hay un montón de magnitudes que faltan y ahí puede llegar a haber una diferencia, pero en las magnitudes que estamos viendo nosotros y que son el fuerte fenómeno de transporte, terminan siendo iguales. O dependiendo de la bibliografía, puede que acá, por ejemplo, lo expresen de esta manera, lo expresen como la unidad fundamental y acá hacen la distinción de que en el sistema internacional es el newton. Pero globalmente, si bien yo te lo puedo expresar de esta manera, esto y esto es lo mismo. Así que a los fines prácticos, los dos sistemas vendrían a ser lo mismo. Sí es distinto el técnico, sí es distinto el CGS, sí es totalmente distinto un sistema mixto como este sistema ingenieril, que como decíamos, hoy en día no está siendo tan usado, o sí, pero usado de otra manera. O sea, el kilogramo fuerza es una unidad que van a ver y es muy común, de hecho es sumamente frecuente que las presiones estén expresadas en kilogramo fuerza por centímetro cuadrado, y que si nos ponemos en detalle, la unidad era el metro, así que si lo expresamos por centímetro cuadrado, tampoco estamos usando este sistema de manera pura. Y además de estos, obviamente, hay muchísimos más sistemas. Fíjense que acá, por ejemplo, no tocamos nada del sistema inglés, y que nuestra tabla de conversión de unidades tiene un montón de unidades del sistema inglés,
que encima el sistema inglés es bastante, no sé si llamarle complejo, pero tiene, por ejemplo, para la longitud, el uso de la pulgada, el uso del pie, el uso de la yarda, el uso de la milla, distintas unidades, así que nosotros las compensamos todas con el metro y sus derivados, ya sean más chicos o más grandes, el centímetro, el milímetro, el kilómetro. Nosotros, digamos, nos basamos en la misma escala. Ellos usan muchas de este tipo de unidades que son, la verdad, bastante incómodas cuando uno no está adaptado. Obviamente que para ellos les resulta totalmente natural. A nosotros nos resulta un poco incómodo. También hay medidas obviamente volumétricas distintas, está el galón, está la pinta, está, bueno, de todo. Nosotros en nuestra tablita no lo presentamos del sistema inglés. Nosotros si lo vamos a usar las unidades que están acá, principalmente basarnos en el pie, en la libra o la libra fuerza, porque el sistema inglés también tiene esta opción de el poundal, que es el equivalente al newton. Fíjense que un poundal es igual a una libra, que es una unidad de masa, que es una unidad de longitud, sobre tiempo al cuadrado. Así que esto sería equivalente al newton, y entonces la libra fuerza será equivalente al kilogramo fuerza, salvando las distancias de un sistema a otro. ¿Alguna duda hasta acá? Esto ya se está pareciendo un monólogo, ¿no? ¿Alguna duda, comentario, sugerencia? No, profe, por ahora todo bien. Bueno, bárbaro. Entonces vamos a seguir. Vamos a ver en qué nos quedamos. Bueno, van a ver también que el programa que uso yo, el PDF Exchange, es buenísimo. Tiene un montón de funciones, pero así como tiene un montón de funciones buenísimas, tiene problemas muy grandes. Y es que cuando tenemos un PDF por mucho tiempo abierto, hace esto, empieza a eliminar partes. Así que me irán a ver abriendo y cerrando el archivo un par de veces. Ahora sí, con toda la introducción que dimos, ya tenemos la definición de DINAS, dijimos que era del CGS, ya tenemos la definición de Poundal, que incluso lo tenemos acá en la tabla de conversión de unidades. Así que este ejercicio es igual que todos, buscar el factor de conversión. Tenemos también, estuvimos viendo de Poundal a Newton, y vimos también la definición de unidad técnica de masa, también lo tenemos. Así que si les parecen, tómense unos segunditos para resolverlos, y yo voy acomodando el próximo formulario en el aula virtual. Les hago una consulta ya que estamos. ¿Ahí siguen viendo mi pantalla? Sí, la seguimos viendo, profe. ¿Y en qué están viendo en este momento? La guía. Bien, La excelente. guía. Excelente, muchas gracias.
Les voy a pedir que cuando finalicen el ejercicio número 7 me avisen, así el ejercicio 8 lo puedan resolver solos, no hay ningún problema. Les explico rápidamente el 9 y después tenemos una sorpresita, digamos, de motivación. Repito la consulta que me hicieron. Me preguntan si tiene sentido que un resultado nos quede por 10 a la menos 5. Bueno, acá es donde vuelve todo esto de repensar qué estamos expresando y cómo o para qué lo vamos a expresar. Por ejemplo, si estamos hablando del peso de un camión, el peso de un camión, por ejemplo, que transporta grano, algo sumamente habitual, y se nos ocurriera la idea de expresarlo en el sistema CGS, estaríamos hablando de que nos quedaría en el orden del, no sé, 10 a la 7, 10 a la 8, y no tendría una utilidad práctica. Ahora, si queremos hablar de la cantidad de droga que tiene una pastilla determinada, y lo quisiéramos expresar en toneladas, nos quedaría por 10 a la menos 6, 10 a la menos 7 también. Y ahí es cuando viene la importancia de tratar de buscar expresar nuestros resultados en un sistema que sea conveniente para leer. Muchas veces, por una cuestión de convención, en función del trabajo que estemos haciendo, nos tenemos que englobar en un determinado sistema, por ejemplo el sistema internacional, y quizás el resultado lo expresemos así en una notación científica que es bastante cómoda, pero si no, si tenemos libertad de expresarlo, entonces esta unidad, por ejemplo, no será cómoda de expresar dinas o expresando en poundal en función de cuál sea el valor real. Si queremos ir a la resolución propiamente dicha, para buscar los resultados y ver si tenía sentido lo que plantean, el factor de conversión tendrá un 1000 en el denominador, un 2 arriba, es mucho más grande el denominador que el numerador, y tendrá un 30 abajo. Así que el factor de conversión de una a otra es 3.2 por 10 a la menos 5, así que sí, el factor de conversión para pasar de una a otra es por 10 a la menos 5 porque estamos hablando de dos sistemas muy distintos. La DINA, digamos, una unidad muy útil para expresar valores chiquitos, como lo es todo el sistema CGS. Cuando nosotros tenemos que hablar de magnitudes muy pequeñas, es sumamente cómodo, porque planteamos centímetros, planteamos gramos, unidades chiquitas. Ahora, cuando estamos hablando de compararlo con otro sistema, ahí vemos qué tan lejos están uno del otro en cuanto a magnitudes o escalas. Ahora sí, siguiendo con lo que era la guía, el problema número 8 lo pueden resolver sin inconveniente alguno ustedes por su cuenta. Y el problema 9 tiene alguna cuestión un poquito más rara, que es que nos pide cuál es la energía cinética del agua en el sistema mixto. Profe, disculpe. Sí. El problema 7 no hay que cargar el resultado en el aula virtual, ¿no? No. El problema 7 no hay que cargar el resultado. Vamos. Yo eso también lo quiero aprovechar a comentar ahora para ustedes, los que están presentes, y lo dejamos grabado para los 10, 12 alumnos que faltan. En el aula virtual, estos cuestionarios, por ejemplo, los dos problemitas que cargamos recién, son parte de estos cuestionarios que decíamos que tienen que completar y que son requisito de regularidad / promoción. No tienen que tener el 100% de los cuestionarios. El año pasado lo manejamos en un 80%. Este año veremos al final del curso. Pero yo los voy a dejar abiertos, cosa de que si alguien no puede asistir a la clase sincrónicamente, que es lo ideal, que lo tengan también después disponible para completar. Así que esos dos cuestionarios que completaron ustedes van a quedar disponibles por si alguien que no pudo venir y se pone a resolver los ejercicios mañana, pasado mañana, este fin de semana, que los tenga disponibles. Pero también tenemos ejercicios como el 7, como el 8, que simplemente los resuelven. Si quieren verificar si está bien, le escriben a un compañero, le preguntan, o utilizan MATCAD, que tiene una ventaja grandísima de a esta unidad hacerla, digamos, sumamente fácil, porque podemos convertir cualquier unidad a cualquier otra.
Y justamente basándome en eso, de que esta unidad la podemos corroborar a cualquiera de los otros, quería hacer un poquito de hincapié en el problema 9, porque es el único un poquitín diferente, que nos dice que 100 libras de agua fluyen a través de un tubo a una velocidad de 10 pies por segundo. Y nos pregunta, ¿cuál es la energía cinética del agua en el sistema mixto? Bien, acá tendremos dos problemas. Uno, el problema de unidad fundamental de decir cuál es la unidad de energía en el sistema mixto. Y el otro, que es el problema un poquito más particular, es decir, ¿qué es la energía cinética? ¿Quién me define qué es la energía cinética? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Exactamente. Ahora sí, tenemos la ecuación para calcular la energía cinética y nos pide la energía cinética en el sistema mixto. Nosotros al sistema mixto recién lo planteamos en todo lo que es las unidades de, con una similitud al sistema internacional, metro, segundo, kilogramo y kilogramo fuerza. Pero dijimos que la unidad kilogramo fuerza tiene su equivalente en el sistema inglés, que es la libra fuerza. Nuestro ejercicio, fíjense que por todos lados apunta a que está buscando que lo resolvamos en el sistema inglés. Así que expresen el resultado en libra fuerza y todo lo otro que corresponda. O sea, fíjense ustedes qué variables componen a la energía cinética y cómo debería ser el resultado de este problema. Si tienen algún problema con esto, la clase que viene lo volvemos a ver. No quiero detenerme mucho ahora porque sé que es un tema que muchos saben, que muchos conocen, y quizás hacer una clase un viernes a la noche hasta las 11:30 por un ejercicio de esto no valga la pena. Así que si les parece, hagamos un poquito más rápido, vayamos salteando estos ejercicios, los resuelven cuando puedan, y ante cualquier duda, mensaje al aula virtual, mail, foro de preguntas, o simplemente en la clase de que viene, del jueves o viernes, veremos cómo nos organizamos, en la clase que viene lo vemos. Y quería pasar al problema número 10. Nosotros hablamos en la presentación de la asignatura que íbamos a tener un sistema de puntitos. La idea obviamente del sistema de puntitos es aplicarlos desde las guías de más adelante, pero por ser la primera clase vamos a dar un bonus track. El ejercicio número 10 tiene puntitos, así que resuelvan expresar la potencia de una bomba de 2.5 HP y les voy a dar una ayuda más. En el sistema que quieran, elijan uno de los tres y cargan el resultado del aula virtual. Recuerden que para poder verlo al cuestionario en el aula virtual van a tener que actualizar la página si ya la tenían abierta. Así que, sistema de premios. Los que lo resuelven y los que cargan un resultado tienen un punto. Los que cargan un resultado y es correcto tienen 3. Los que cargan un resultado es correcto y están dentro de los primeros tienen 5 puntos. Sistema de premios, sistema de bonus track. Y vamos a ver cuánto tardan en tener la primera respuesta. Perdón, profe, no entiendo. ¿Hay que hacerlo en alguno tipo en el A, en el B o en el C y cargar una de esas respuestas? Exactamente. En el que quieran, el que les quede más cómodo. Y ya tengo 23 intentos muy rápidos. Obviamente era muy sencillo. El sistema de premios no está pensado para esto, está pensado para los otros. 27 vienen en aumento las respuestas. Es una forma de que, digamos, de darle una revalorización a que los resuelvan ustedes, a que renieguen, que en parte la ingeniería o el aprender nuestra carrera es esto de intentar una y otra vez. En este tipo de ejercicios es algo sumamente sencillo, pero van a ver que a medida que lleguemos a ejercicios cada vez más complicados, esto bueno, obviamente se vuelve más complicado, más difícil, más tedioso. Muchas veces abandonamos a mitad camino un ejercicio o paramos. Bueno, la idea no es esa, la idea es que se esfuercen, que lo intenten, que no agarren lo que ya está hecho y lo copien, sino de que prueben a hacerlo. Y ese es el objetivo, por eso tratamos de poner este sistema de puntitos y de premiación para todos los que participan. 47 respuestas. Ya todos los que contesten ahora claramente no entran dentro
de los 10 que reciben bonificación extra, pero reciben mínimamente un puntito, y si responden correctamente 3. Y la idea es que no lo necesiten, la idea es que en el parcial vengan, demuestren su total conocimiento y se saquen un 10, y si se sacan un 10, claramente con Sebastián no vamos a ser de las personas que le bajen la nota para que no parezca fácil. Acá todo el que tenga merecido un 10 lo va a tener, pero errar es humano y siempre está bueno también tener ahí un pequeño empujoncito que nos puede redondear una nota para arriba o que puede llegar a darnos una mano. Y además me sirve también a mí para ver si están conectados y se fueron a tomar mate a la casa de unos amigos, o si están conectados a la clase propiamente dicha. Bueno, con 59 respuestas creo que ya todos han participado. Y ya que estamos, este cuestionario yo les di esa pista de que podían contestar en cualquier sistema de unidades. Habrán visto entonces que el sistema les pedía que escriban un resultado y que elijan la unidad en la que lo expresan. En las evaluaciones, yo a esto lo aplico, les pido que respondan el resultado final del ejercicio, o en tal caso el resultado final y algún pasito intermedio. Esto no es para corregirles por ahí, porque corregir de esa manera tiene una posibilidad muy grande de que ustedes hayan resuelto todo bien y se equivocaron en el resultado, y no les puedo poner un 2 porque se equivocaron en el resultado. No es nuestra política es ver si aprendieron, ver si resolvieron bien. Pero sí es rápidamente, a mí me sirve para tener un escaneo rápido de cuántos alumnos contestaron todos, a cuántos les fue más o menos bien, cuántos están un poco más atrás. Y después, cuando reviso las hojas, cuando reviso los escaneos, tengo más o menos un paneo, y en general, si bien no responden exactamente a lo mismo, hay una buena correlación entre los pequeños cuestionarios online y la resolución en papel. Así que es muy común, digamos, que por ejemplo ante un parcial, si hay libertad de resolver en cualquier sistema de unidades, bueno, normalmente si les voy a pedir un caudal, bueno, voy a expresar ese caudal en el aula virtual, lo voy a poner en el cuestionario con algún menú desplegable, así tienen 2 o 3 opciones y no están tan condicionados a tener que responder en un sistema, exceptuando obviamente los casos donde, digamos, a este ejercicio resuélvalo en tal sistema, que en ese tipo de ejercicios no solamente que estamos evaluando la resolución, sino que también claramente estamos evaluando el uso de los sistemas de unidades. Así que bueno, habrá ejercicios donde exigimos un determinado sistema de unidades, habrá ejercicios donde es libre y tienen que elegir el más conveniente. Bueno, en ese tipo de casos, en general el aula virtual va a estar configurada como este ejercicio bonus track, para que puedan elegir ustedes el sistema en el que les resulte más cómodo expresar su resultado. Y los últimos 2 ejercicios que nos quedaron acá pendientes, el problema número 11 y número 12, ambos son factores de conversión de presión. Y para hablar un poco de la idea teórica del ejercicio, lo primero que necesitamos saber es ¿qué es una presión? Una presión, dijimos entonces, me contestaron hace un ratito que era una fuerza en unidad de área, que sería algo así como una longitud al cuadrado. Y también me contestaron que era el pascal y me dijeron que el pascal era un newton por metro al cuadrado. Básicamente sabiendo esto, y sabiendo qué es el newton, que dijimos que es un kilogramo por metro en segundos al cuadrado, podremos armar el desglose completo del pascal y decir que el pascal es, entonces nos queda algo como kilogramo. Acá fíjense que esto lo vamos a correr. Tapa la camarita. Dijimos que era algo como kilogramo por metros sobre segundos al cuadrado, y acá abajo también tendríamos metros al cuadrado. El metro se me va con el metro, nos queda como resultado kilogramo sobre segundo al cuadrado por metro. Y de esta forma ya lo expresamos en un sistema básico que podemos convertir, por ejemplo,
a kilogramo fuerza, que de hecho el kilogramo fuerza teníamos el factor desde el Newton, que era el paso previo. Lo podemos convertir al sistema CGS. La conversión a PSI, PSI es una unidad sumamente usada para presión, la van a ver en todo lo que es neumáticos de vehículos y en los infladores también. Hablamos siempre del PSI, que es la libra fuerza por pulgada cuadrada. Y si nos vamos a nuestra tabla de conversiones, tendremos las conversiones específicas de presión, como qué es un PSI, qué es un pascal, cuántos pascales es una atmósfera, cuántas atmósferas son un bar, y con esto acá ya estamos manejando, la única que falta, digamos, el kilogramo fuerza por centímetro cuadrado, pero si queremos convertir un kilogramo fuerza por centímetro cuadrado, podemos agarrar esta conversión de Newton por metro cuadrado, irnos a kilogramo fuerza e irnos a centímetro. Así que las unidades de presión es algo sumamente usado en ingeniería. Ahí tienen las más comunes. El bar y la atmósfera son muy parecidos. Fíjense que la diferencia es mínima. En cambio, de la atmósfera al pascal es grandísima la diferencia. La gran imposición o el uso de la atmósfera es justamente eso, de tener una unidad práctica para las presiones normales. La presión atmosférica es la presión a la que estamos expuestos acá al aire. Y si la quisiéramos expresar en pascales, nos queda este número tan grande, tan feo, digamos, que por eso es que esté tan impuesto el uso de la atmósfera. El bar es muy similar. Y el kilogramo fuerza por centímetro cuadrado es también, si lo quieren representar, es muy similar a la atmósfera, que por eso es también su extensivo uso. Este problema dijimos que era, perdón, el problema número 11. Si lo quieren ver a los resultados, o sea, mientras lo van resolviendo, para cuando lo terminen, acá tienen la resolución ya hecha. Vamos a aprovechar a pedirle. Acá lo tienen expresado para cuando lo vayan resolviendo, pueden verificar sus resultados. Aproveché también a agregarles el bar y la atmósfera, que me parece recordar que el ejercicio no lo pedía. No los pedía, los agregamos también. Como les decía, el bar, la atmósfera y el kilogramo fuerza por centímetro cuadrado son muy parecidos, y por eso también es la imposición tan grande que tiene el kilogramo fuerza por centímetro cuadrado, una unidad muy usada, y es justamente porque estamos hablando de que es una magnitud cómoda para expresar ese resultado, muy distinto al pascal, que estamos hablando de que es por 10 a la 5. ¿Le salió el ejercicio? ¿Algún problema hasta acá? ¿Alguna duda, consulta? No, profe, por mi parte no. No, profe. Bueno, excelente. Como dijimos, quedan un par de ejercicios de la guía. Son ejercicios fáciles, se pueden ayudar con MATCAD para verificar los resultados. Por mi parte, prefiero no agobiarlos la primera clase con algo muy largo, dejarlos libres y que lo resuelvan tranquilos. Y el jueves nos veremos, y si quedó alguna duda, la aclaramos, y si está todo resuelto, ya podremos, digamos, continuar con el siguiente tema, que es ahí donde nos empezamos a meter un poco más de lleno en lo que es fenómeno de transporte, con la estimación de viscosidad. Por mi parte, acá finalizo. Muchas gracias a todos y nos vemos el jueves.